Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos catequistas, nuevamente juntos haciendo la oración con el directorio para la catequesis. Hoy nos dedicaremos a meditar el capítulo 7, que se titula La metodología en la catequesis y que va desde los números 194 a 223. El primer título, habla de la relación que existe entre el contenido y el método, ¿no? Y nos dice en el número 194 que el contenido de la catequesis, siendo objeto de la fe, no puede someterse indiferentemente a cualquier método, porque el propósito educativo de la catequesis determina algunas opciones metodológicas. Es verdad que en la Iglesia hay pluralidad de métodos. La Iglesia no es que elija un único método, está abierta a que encontremos justamente los mejores métodos para poder llevar estos contenidos tan valiosos, ¿no? Por eso dice el 196, es necesario examinar y adoptar lo que es bueno. El segundo punto nos habla de la experiencia humana y nos habla cómo el Señor, en su anuncio del reino, lo que hace es salir a buscar a las personas y las encuentra y las acoge en sus propias situaciones de la vida. Y así la enseñanza de Jesús parte siempre de la observación, los acontecimientos, la vida, la historia, ¿no? Con parábolas, con imágenes muy conocidas para las personas que lo escuchaban. El Señor parte de esos hechos y vivencias y así también provoca en los que lo escuchan interrogantes e inicia toda una reflexión. Por eso la catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar y a interpretar la experiencia de la vida a la luz del Evangelio. Decíamos que Jesús utiliza esas experiencias y esas situaciones humanas para señalar realidades mucho más profundas, mucho más trascendentes, e indicar cuál es la actitud que uno tiene que seguir. El tercer título nos habla de la memoria, ¿no? Y nos dice que, la memoria, por un lado, nos conduce a la primacía de la gracia, al reconocimiento de los dones que Dios nos ha dado y a ser agradecidos con esos dones, ¿no? Por eso la catequesis valora la celebración, o también llamada memoria, de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, porque eso ayuda a los creyentes a sentirse parte de esta historia de la salvación. Por eso la memoria es un aspecto constitutivo de la pedagogía de la fe, ya desde los comienzos del cristianismo. Vemos como en los primeros siglos los creyentes memorizaban la profesión de fe, ¿no? Las oraciones, evidentemente, pero también no hay que olvidar que los textos memorizados después serán cada vez mejor interiorizados y entendidos progresivamente en su profundidad, de modo que puedan ser fuente para la propia vida. El último número sobre este tema nos dice que la memorización debe relacionarse también con otros elementos del proceso catequético, como por ejemplo el diálogo, la reflexión, el silencio, el acompañamiento, etc. El cuarto título nos habla del lenguaje, ¿no? Entonces nos dice el número 205 que la catequesis se expresa en un lenguaje que es expresión de la fe y que los principales lenguajes de la fe son el lenguaje bíblico, el lenguaje simbólico o litúrgico. También aprovechamos los escritos de los padres de la Iglesia, las profesiones de fe, todas las formulaciones del magisterio, que es un lenguaje doctrinal, y todos los testimonios de los santos mártires, que es un lenguaje performativo.
También la catequesis asume los lenguajes de las culturas y de los pueblos, en lo que llamamos la inculturación de la fe, de los lugares, de las sociedades, de los pueblos donde ella está. Por eso la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado, renovado con sabiduría, de modo de poder llegar mejor con el mensaje del Señor, para ser comprendido así por todas aquellas culturas del mundo de hoy y poder ayudarles a abrirse al mensaje de Cristo. Y a continuación, el directorio nos habla de algunos lenguajes. El primero nos habla del lenguaje narrativo, ¿no? Bueno, antes dice que la Iglesia o la catequesis valora todos los lenguajes, ¿no? Pero que tiene una atención especial por el lenguaje narrativo y por el lenguaje autobiográfico. Nos recuerda cómo en los últimos años se ha redescubierto lo que es la narración, ¿no? Y de hecho la fe tiene una identidad narrativa. Tenemos el lenguaje del arte, las imágenes son un verdadero lenguaje de la fe. Es conocido aquel dicho que dice: si un pagano te dice muéstrame tu fe, tú le mostrarás los íconos sagrados, ¿no? Bueno, es un regalo de Dios, el encuentro de la belleza, y justamente las imágenes también nos ayudan a elevar la mirada y así dar sentido a un mundo espiritual, escatológica. Las imágenes, en fin, el arte ayuda a conocer y a memorizar los acontecimientos de la historia de la salvación de un modo rápido e inmediato. Y también el directorio recuerda lo que se llama la Biblia Pauperum, o sea, la Biblia de los pobres, que era todo un conjunto ordenado, visible para todos, de los episodios bíblicos que se representaban en diversas expresiones artísticas, tanto en las catedrales como en las iglesias. Para aquellas personas que no sabían leer, que no sabían escribir, las imágenes era la manera pedagógica de enseñarles, ¿no? Entonces, así dice aquí, cuando las obras de arte se eligen con precisión, pueden ayudar a mostrar aspectos de la fe, tocando el corazón y ayudando a la interiorización del mensaje. Así como las imágenes también llegan al corazón de una manera muy particular, lo que es la música, ¿no? Las canciones. Es un vehículo de fe que infunde el deseo de infinito. El poder de la música sacra lo escribe San Agustín, también con un hombre, San Agustín es muy pasional, un hombre con mucho sentimiento. Y en las confesiones recuerda, dice, bueno, cuánto lloré al escuchar tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia que dulcemente cantaba. Penetraban aquellas voces en mis oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas y me sentía bien con ellas. Sí, la verdad que el misterio también que tiene la música, ¿no? Cómo nos llega tan profundamente, es un instrumento extraordinario para la evangelización, para la catequesis. Por eso dice el directorio que las canciones litúrgicas poseen una riqueza doctrinal que llega más fácilmente a la mente y al corazón. Y todas las experiencias artísticas en general pueden ayudar a la conversión de los sentidos y también nos invitan a superar un cierto intelectualismo en el que puede llegar a caer la catequesis. También el directorio, vinculado, digamos, a la actualidad y a las necesidades de hoy, nos habla de aquel lenguaje y los instrumentos digitales, ¿no? Y cómo las nuevas tecnologías han creado una nueva cultura que afecta a la comunicación y la vida de las personas, y por eso en la Iglesia nosotros estamos acostumbrados y nos vamos acostumbrando a una relación, ¿no?, con las personas, pero tenemos que recordar también que lo que no puede ser es una comunicación únicamente unidireccional, dice el directorio, ¿no? Es necesario aprender modos eficaces de comunicación y garantizar una presencia en la red que sea testigo de los valores evangélicos. Ahora, digamos, con la comunicación o con el Internet 3.0 ya no es tan
unidireccional, porque justamente las redes permiten una relación más bilateral, un ida y vuelta, no solo colocar cosas en la red, ¿no? Por eso dice también el directorio que utilizar las redes sociales como instrumento de evangelización, utilizar las herramientas didácticas, pero que nunca la realidad virtual reemplazará la realidad espiritual o la realidad sacramental o eclesial. El siguiente título cortito nos habla del grupo. Primero recuerda el número 218 que la comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis y que la comunidad es un espacio fundamental para el crecimiento personal. Esto aplicado a todas las edades, para pequeños, para jóvenes, para adultos. Pero el grupo propiamente el grupo de la catequesis es un lugar privilegiado de intercambio, de comunicación, sirve también como apoyo para el crecimiento de todos los que lo componen. También el director nos habla del espacio. Hay que encontrar para la catequesis espacios adecuados para acoger a la gente, llevar a cabo las actividades, para celebrar los misterios divinos, ¿no? Por ejemplo, cuenta el directorio que en las construcciones paleocristianas estaba el llamado nártex, que era un espacio justamente decorado con escenas bíblicas o representaciones de los misterios de la fe, que fue justamente el que se convirtió como el espacio para la catequesis, ¿no? O sea, junto al espacio dedicado a la liturgia, son importantes los lugares para el apostolado, para la formación cristiana, para la socialización, la caridad. Y obviamente es necesario que estos lugares sean acogedores, estén bien cuidados, que haya un clima de familiaridad, que fomente la participación de las personas en las actividades comunitarias. Dice también el directorio que quizás no sea lo mejor esas estructuras escolares, ¿no? Las estructuras escolares, sobre todo como son habitualmente, ¿no? Que son pizarrón adelante, una tarima, un escritorio, bancos en fila, quizás no sean los mejores lugares para la catequesis. Es bueno que esos espacios se adapten para la catequesis, ¿no? Y además, y esto es el último número, el 223, dice, en la dinámica de la iglesia en salida, que quiere el Papa Francisco, bueno, eso también nos reclama otros espacios para la catequesis, la casa de las personas, un departamento, ambientes educativos, culturales, recreativos. También la iglesia en salida va a buscar a quienes están en las cárceles, que es los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí entonces nuestra meditación de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine justamente para saber elegir, para saber optar por la mejor metodología, también interesarse en los métodos, en las formas, en los modos, ¿no? Para así ser más eficaz con estos contenidos preciosos que es el depósito de la fe, que es la fe del Señor, el Evangelio. Así que gracias a la Iglesia, y nosotros vamos a seguir tratando de mejorar con esa pasión para la catequesis que tenemos que tener, para ser buenos instrumentos para la catequesis, buenos instrumentos para llevar la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.